Estamos caminando por uno de los periodos más inestables del siglo XXI. Pero la mayoría de la gente sigue interpretando lo que ocurre hoy con marcos mentales del siglo XIX. Cuando ven flotas estadounidenses acercándose a las costas de América Latina, cuando presencian sanciones asfixiando la economía de Caracas, la reacción instintiva de muchos es concluir: todo es por el petróleo. Esa conclusión no es incorrecta, pero es incompleta. En la historia del colonialismo y los imperios, las guerras se libraban para tomar tierras, minas y disputar cada barril de crudo con bombas y sangre. Pero en la era de los algoritmos, las finanzas digitales y las sanciones transfronterizas, la guerra ha evolucionado a otro nivel. El poder ya no necesita necesariamente arrebatar recursos de forma brutal. Existe un método más eficiente: crear las reglas y protegerlas. Dentro de esas reglas, no hace falta poseer tus campos petroleros. Basta con obligarte a usar el sistema de pago que ellos controlan para intercambiar el valor de tus propios recursos. Por eso, la historia de Venezuela nunca fue solo la historia de un país sudamericano en la mira por ser rico en recursos. Es un recorte de un conflicto más profundo, un orden financiero construido después de la Segunda Guerra Mundial frente a intentos de abrir un camino de funcionamiento distinto. Si quieres entender por qué Washington está dispuesto a gastar miles de millones, aceptar críticas internacionales y cercar a un país que no representa una amenaza militar directa, tienes que atravesar la capa del cuento del petróleo y ver el núcleo. El núcleo es el poder de la moneda de reserva global. Bienvenido a Verdades Ocultas, donde existen verdades que la sociedad no quiere que conozcas. Estados Unidos no carece de petróleo. Para empezar esta autopsia geopolítica, tenemos que desmontar una idea que ha echado raíces profundas en la mente colectiva. Estados Unidos interviene en Venezuela para robar su petróleo. Mira el panorama energético de las últimas décadas. Mientras el mundo debatía el pico del petróleo, dentro de Estados Unidos ocurrió un cambio enorme: la revolución del shale. Con fracturación hidráulica y perforación horizontal, Estados Unidos pasó de una fuerte dependencia de importaciones a estar entre los mayores productores del mundo, elevó su autosuficiencia energética y en muchos periodos se convirtió en exportador neto. Entonces, pregunta desde la lógica costo-beneficio: ¿por qué un país quemaría reputación, gastaría miles de millones en intervenciones y asumiría riesgos políticos enormes solo para apoderarse de algo que puede producir en gran medida por sí mismo? Venezuela puede tener reservas gigantescas en el papel, pero una parte importante es crudo pesado, denso, difícil de extraer y dependiente de infraestructura compleja de procesamiento. Para devolver al sector petrolero venezolano a una alta capacidad, haría falta una inversión masiva para reconstruir pozos, oleoductos, plantas de procesamiento y una cadena operativa deteriorada tras años de declive. Comparado con el shale estadounidense, el crudo pesado venezolano parece un activo con valor potencial, pero cargado de barreras técnicas, riesgos operativos y alta exposición geopolítica. Y si el objetivo real fuera simplemente acceder al flujo de petróleo, siempre existirían rutas más baratas y con muchas menos cicatrices políticas que escalar el enfrentamiento, imponer sanciones o sostener presión durante años. Por eso, la pregunta debe reformularse: si no es por falta de petróleo, ¿qué hace que un enfrentamiento resulte rentable en la lógica del poder? La respuesta está en un nivel más profundo. No se trata solo de recursos, sino del poder del sistema de pagos y del privilegio de emitir la moneda que el resto del mundo se ve obligado a usar. En la estructura económica de una superpotencia moderna, ya no se compite con mano de obra barata. Tampoco se sostiene por completo gracias a superávits comerciales derivados de exportar bienes básicos. La economía de Estados Unidos funciona como un enorme sistema de finanzas, inversión, consumo e investigación, donde el poder no está únicamente en las fábricas o en las materias primas, sino en la capacidad de definir estándares de valor y de moldear la infraestructura de liquidación de las transacciones globales. Si esa capa de poder se debilita, Estados Unidos se deteriora con fuerza, incluso si conserva una superioridad militar abrumadora. El dólar no es solo una unidad de pago. En el orden financiero moderno, opera como una infraestructura de poder, una capa de base sobre la que descansan muchos flujos de capital, comercio y deuda internacional. Después de la caída de Bretton Woods y con la formación de la estructura del petrodólar en los años 70,
el papel internacional del dólar se reforzó de manera decisiva. El dólar se convirtió en una especie de gravedad que otras economías deben considerar al comerciar y al acumular reservas. Cuando el petróleo se cotiza principalmente en dólares, se crea una demanda estructural. Si un país quiere importar energía para mantener su economía en marcha, necesita dólares y tiende a mantener reservas en divisas denominadas en dólares. A partir de ahí, Estados Unidos obtiene ventajas que muy pocos imperios en la historia han tenido al mismo tiempo. La primera es la ventaja de emisión. El costo de crear dinero nominal es bajo, pero a cambio puede convertirse en bienes, servicios y activos reales del resto del mundo. Es un beneficio sistémico, a menudo descrito como un impuesto invisible asociado al estatus de moneda de reserva. La segunda es que el dólar permite a Estados Unidos sostener niveles de deuda pública muy altos sin caer en una crisis de liquidez inmediata, como le ocurriría a muchos otros países. La razón es que gran parte de sus obligaciones están denominadas en la misma moneda que Estados Unidos puede emitir. Cuando el costo de la deuda aumenta, Washington tiene más opciones de política monetaria y fiscal, y en algunos periodos la presión inflacionaria puede repartirse parcialmente hacia afuera a través del sistema financiero internacional y de la tenencia de dólares por parte de otros países. En ese sentido, el mundo termina financiando indirectamente la estructura de deuda de Estados Unidos mediante la demanda de reservas y la confianza en la moneda. La tercera, y la más sensible, es que el papel internacional del dólar contribuye a sostener la capacidad de financiamiento detrás del poder militar de Estados Unidos. Washington mantiene una red de cientos de bases y varios grupos de fuerza naval a escala global. Los recursos para sostener ese tamaño de presencia no provienen solo de los impuestos internos. Están respaldados por las ventajas financieras de emitir la moneda de reserva. Costos de endeudamiento generalmente más bajos, mayor capacidad para levantar capital y un poder de compra del dólar reforzado por la demanda global de mantener dólares. En otras palabras, cuando el dólar ocupa el centro, Estados Unidos tiene un margen financiero más amplio para sostener el gasto, incluido el gasto de defensa, que muchos países en condiciones similares. Si el papel central del dólar se debilitara con rapidez, Estados Unidos enfrentaría una ecuación más dura: mayor costo de capital, más presión presupuestaria y una huella global que podría verse obligada a reducirse. Por eso, cualquier esfuerzo por debilitar la posición del dólar no solo se ve como un desafío a Washington, sino como un desafío al orden financiero vigente. Este es el núcleo de la historia de Venezuela. El problema no es simplemente la existencia de reservas petroleras, sino la forma en que Venezuela intentó vender petróleo bajo el endurecimiento de sanciones prolongadas. Arrinconado, el gobierno venezolano probó varias rutas que, desde la perspectiva de Washington, se vieron como cruzar la línea. Buscó vender petróleo sin pasar por canales de liquidación basados en el dólar. Usó oro en algunas transacciones directas. Estableció acuerdos bilaterales de swap con Rusia y China y llegó a experimentar la moneda digital Petro, presentada como respaldada por petróleo, con el objetivo de eludir el sistema financiero liderado por Estados Unidos. Para quienes defienden la soberanía, esto puede verse como un esfuerzo de supervivencia y autodeterminación. Pero desde el centro de gravedad financiero se convierte en un precedente peligroso. Si el modelo de vender energía fuera del dólar se expande, puede erosionar con el tiempo los cimientos de la estructura del petrodólar. La historia ya mostró señales similares. Hubo un periodo en que Irak, bajo Saddam Hussein, intentó trasladar parte de la cotización del petróleo al euro. Y Muammar Gaddafi llegó a proponer la idea de un dinar de oro regional. Contextos distintos, patrón común. Cualquier intento de construir una ruta de salida fuera de la órbita del dólar tiende a ser tratado como un desafío sistémico. Ahora imagina esto. Si un país puede vender petróleo sin el dólar, la eficacia de las sanciones basadas en el sistema del dólar cae de forma evidente. La palanca financiera de Estados Unidos se debilita y las reglas comienzan a erosionarse desde dentro. En la práctica, los países pueden ser evaluados de manera diferente según el grado en que permanezcan atados al orden vigente. Usar el dólar en la liquidación internacional y mantener flujos de capital de vuelta hacia activos denominados en dólares, incluidos los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Pero con Venezuela, el punto sensible es otro. El intento de salir de la órbita del dólar fue visto como un desafío directo a los fundamentos del sistema.
En geopolítica, el temor no es perder unos miles de millones de dólares en ingresos petroleros. El temor es el precedente. Si un modelo fuera del dólar funciona, puede generar un efecto de contagio. Irán podría aprender de él, Rusia podría avanzar con más determinación y, lo más importante, los países de Medio Oriente, el corazón de la estructura del petrodólar, podrían empezar a preguntarse por qué deben mantener su papel actual dentro de ese sistema. En este caso, el petróleo es el vehículo. El objetivo más profundo es proteger el papel central del billete verde. La guerra moderna no siempre se libra para conquistar territorio. Muchas veces se libra para preservar el orden monetario. Los enfrentamientos del siglo XXI no necesitan, necesariamente, ocupar territorios con infantería y tanques. Pueden convertirse en guerras de sanciones, de cerco financiero y de aislamiento. Hacer que el adversario quede fuera del sistema global de comercio y finanzas. El objetivo no es poseer los recursos del otro. El objetivo es hacer que operar fuera del sistema sea tan riesgoso que nadie quiera intentarlo. Las sanciones impuestas a Venezuela no buscan principalmente corregir fallas morales o llevar democracia, por más que esas frases se repitan. Sirven a objetivos más pragmáticos. Primero, hacer que cualquier transacción fuera del dólar sea difícil y costosa. Segundo, elevar tanto el costo de eludir el sistema que cualquier institución o país que piense en comerciar con el sancionado se frene por miedo a quedar implicado. Tercero, enviar una señal dura de disuasión. Este es el precio de intentar operar fuera de la órbita del dólar. Esto es una forma de guerra invisible, y su daño a veces puede ser más profundo que las bombas. No necesita destruir edificios. Golpea la circulación de la economía. Los flujos de pago, las reservas en divisas, la capacidad de importar y la confianza en la moneda. Cuando esos canales se cortan, el poder de compra se derrumba, el sistema monetario se desordena y la sociedad queda bajo presión desde adentro. En este mundo, el cumplimiento suele intercambiarse por una estabilidad relativa. En cambio, intentar salirse de las reglas puede ser respondido con costos económicos cada vez mayores. Estados Unidos no necesita apoderarse de los pozos petroleros de Venezuela. Le basta con volver esos pozos difíciles de usar en el mercado internacional si las transacciones no pasan por la órbita del dólar. Así opera un orden moderno. No hacen falta cadenas. Basta con encerrarte con números dentro del sistema global de pagos y crédito. En esta lectura, Venezuela es un punto de tensión, y lo que realmente preocupa es el efecto de contagio. La lógica del juego es fría. Puedes no usar el dólar, pero el precio de esa elección puede ser mucho más alto que el precio de obedecer las reglas. Esto es disuasión monetaria, no una guerra por moralidad o derechos humanos. Lo que sostiene la reacción persistente de Estados Unidos frente a Venezuela no es solo Venezuela en sí, sino el riesgo de que se convierta en un modelo para rutas alternativas. Imagina que Venezuela logra construir un mecanismo de liquidación fuera del dólar. Países sancionados como Irán o Corea del Norte, e incluso potencias como Rusia y China, verían ahí una salida. Con el tiempo, el petróleo podría empezar a negociarse en más monedas, y el papel central del dólar se debilitaría paso a paso. Un imperio monetario rara vez cae por una sola gran batalla. Se desgasta cuando cada vez más transacciones pequeñas, silenciosas, se alejan de su órbita, como microgrietas en una presa gigantesca, acumulándose hasta que la estructura ya no aguanta. Estados Unidos entiende esta dinámica mejor que nadie, porque ya ha usado la fuerza del sistema para debilitar adversarios en el pasado. Por eso, apretar el cerco sobre Venezuela, en el fondo, es un acto de prevención de riesgo sistémico. Frenar un precedente mientras aún es pequeño. Necesitan convertir a Venezuela en un ejemplo claro de disuasión, un escenario lo suficientemente caro como para que cualquier país que piense en salir de la órbita del dólar lo piense dos veces, por miedo. En el tablero geopolítico, Venezuela es empujada al papel de una pieza que puede sacrificarse para proteger la más importante, la confianza global en el dólar y el orden financiero construido alrededor de él. Por eso, Estados Unidos está dispuesto a sostener medidas de presión durante largos periodos, desde aislamiento financiero y sanciones hasta intervención política, para asegurar que el orden monetario que lidera no se desplace, ni siquiera un solo paso. Para cerrar este episodio, hay que repetir el punto central. Llamar a lo que ocurre en Venezuela una guerra por el petróleo no es incorrecto, pero no alcanza la esencia del poder moderno. Hemos visto ecos antes.
el periodo en que Irak, bajo Saddam Hussein, buscó mover parte de sus transacciones petroleras al euro. La idea de Muammar Gaddafi de un dinar de oro regional. Y hoy, los esfuerzos por diversificar monedas en la liquidación del comercio energético. Contextos distintos, misma fractura sistémica. Una disputa por preservar las reglas del dinero global. En este juego, el petróleo es la superficie. Las sanciones son la herramienta. El dólar es el núcleo, el objetivo que se protege a cualquier costo. Quien haga que el mundo necesite menos dólares se convierte automáticamente en un problema que debe gestionarse dentro de la lógica del orden vigente. No necesariamente porque sea malo o perverso, sino porque está presionando la base que sostiene la fuerza económica y geopolítica de Estados Unidos. Si interpretas mal el orden, siempre llegarás tarde. Y cuando llegas tarde a una guerra invisible, solo te queda un papel: reaccionar, ser llevado y pagar el precio de decisiones tardías. La mayor lección de Venezuela no está en la riqueza de sus recursos, está en la dureza de las reglas monetarias. Si no entiendes el valor del dinero y cómo puede convertirse en una herramienta de poder, difícilmente entenderás por qué el mundo funciona como funciona. Mira lo que sucede en Sudamérica con una mirada más lúcida, atravesando las cubiertas ideológicas hasta el esqueleto del poder financiero. Ahí es donde se deciden las jugadas más importantes, donde se construyen órdenes y donde un país puede ser debilitado sin una declaración formal de guerra. Y recuerda, en el siglo XXI, quien controla los flujos de capital y la infraestructura de liquidación suele tener la ventaja decisiva. No seas quien llega tarde a esta guerra de percepción, porque el precio, a veces, no es solo dinero, es el futuro y la capacidad de una sociedad para mantenerse verdaderamente soberana.